Bendiciones en Cristo. Sean bienvenidos al Seminario Bíblico Tu Palabra es Verdad, en nuestro canal de YouTube. El pastor Fran Mendoza Martínez dirige cada programa de enseñanza e imparte las clases y temas de la Biblia. Además, la hermana Elizabeth y otros líderes del grupo ministerial también dan las enseñanzas de la Palabra de Dios. Sea parte del Seminario Bíblico. Suscríbase y active la campanita de notificaciones. Asimismo, siga cada uno de nuestros videos y compártalos con sus amigos. Nuestro lema es: estudia la palabra de Dios de manera sistemática, sencilla y profunda a la vez. Saludos con la paz de Cristo Jesús. Hoy sábado 19 de agosto del 2023. Bien, la letra mata, la teología mata. ¿Es nociva acaso la teología? Hacer teología o teologizar la Biblia es pecaminoso, se torna aburrido, mata al espíritu. La letra mata. ¿Qué es la teología? Para empezar, bien, podemos definir lo que es teología como el estudio de la revelación de Dios. Amén. Y asimismo, en segundo término, el ejercicio de una fe pensante. Vamos a subrayarlo para que lo anote en su cuaderno. Número 1, la teología, el quehacer teológico consiste en el estudio de la revelación de Dios. Revelación. La Biblia, con sus 66 libros, esta biblioteca maravillosa que plasmaron aproximadamente 40 hombres de distintas épocas, pero con un solo pensamiento, una sola hilación de Dios, por inspiración divina, ellos plasmaron esta biblioteca. Bien, la Biblia. Y la teología es el estudio de esta revelación de Dios. Y la teología es el ejercicio de una fe razonada, no de una fe ciega, que simplemente dice yo creo en Dios. Amén. Yo creo en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Yo creo en la salvación y en la vida eterna. Yo creo que un día Jesús el Mesías ha de venir por segunda vez. No. La teología es el campo de la fe pensante, de la fe aplicada, de la fe razonada. Amén. ¿Me dejo entender? Pero podemos entonces conceptuar de forma etimológica lo que es teología. La palabra teología, este término, procede de teos, T-H-E-O-S, teos, que significa Dios, y logos, L-O-G-O-S, logos, que quiere decir discurso, estudio, tratado. Amén. Discurso, estudio, tratado. De tal forma que la teología es el discurso, el estudio de Dios de forma sistemática, de manera ordenada, a través de su revelación, a través de la Biblia. Entonces, cuando desarrollamos cualquier estudio de la palabra de Dios, escúchelo bien, cuando usted y yo separamos el tiempo para sentarnos en la mesa, con los lapicero, un bolígrafo, un cuaderno en la mano y estudiar las escrituras, esta revelación, estamos haciendo teología. Amén. Estamos haciendo teología. Muy bien. Pero entonces, si esto es hacer teología, estudiar la Biblia, aplicar una fe pensante, racional, una fe que piensa, que razona, entonces la teología se torna dañina. ¿Puede matarnos? Pues no, de ninguna forma. ¿La letra mata? Es la otra pregunta. Pero antes de dar respuesta a que si la letra mata,
¿Y qué es la letra? Porque la teología evidentemente no mata, porque es el estudio de su palabra, de la palabra de Dios. Vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos en el capítulo 11, amén, y vamos a poder lecturar en el versículo 3, Hebreos 11:3. Después que el autor habla de la definición bíblica de la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, en el versículo 1, en el versículo 3 leemos: por la fe entendemos. Ahí está, la fe entiende. La fe pensante, racionada, la fe está pues relacionada, muy estrecha, interactúa con la razón, con el intelecto. Amén. La razón argumenta la fe. La razón argumenta nuestra fe. Es importante entonces estudiar la Biblia para poder aplicar una fe, incito, pensante, racional, bien, derivada del estudio mismo de esta revelación que es la Biblia. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. La fe entiende que esta creación es el resultado innegablemente de la obra creativa de Dios. Amén. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve, lo que podemos contemplar con nuestros ojos físicos, con los sentidos, materia, tiempo, espacio, es el resultado de lo que no se veía. Del poder, de los atributos de Dios, del Dios omnisciente, del Dios omnipresente, del Dios omnipotente. Y con esto en mente, vamos a responder la gran pregunta nuestra. ¿La letra mata? A ver, ¿qué cree usted? Vamos a situarnos en el capítulo, vamos a 2 de Corintios, capítulo 3. Anote, 2 de Corintios, capítulo 3. Amén. Bien, ¿lo tenemos? Sí. Vamos a leer a partir del versículo 5 en adelante. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 5. Dice: no que seamos competentes por nosotros mismos, dice el apóstol Pablo, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios. La eficacia con la que estemos aquí en la tierra como creyentes, la competencia que Dios nos ha dado, la capacidad de hacer la obra de Dios, de ser ministros, ministras, servidores de Cristo, amén, de poder estudiar la Biblia, nuestra competencia proviene de Dios, todo proviene de Dios. De hecho, el apóstol Pablo dijo en el capítulo, en 1 de Corintios, capítulo 15, en el versículo 10, porque por la gracia de Dios soy lo que soy, amén. La gracia de Dios está conmigo y trabaja conmigo, dice el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, en este segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 3, vamos a leer en el versículo 6, atendamos: el cual asimismo nos hizo ministros, ¿sí?, competentes siervos de un nuevo pacto. Aquí tenemos, quiero que subraye, para construir una hermenéutica, una interpretación correcta de que si la letra mata o no mata. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Dice, de un nuevo pacto. Subrayemos, nuevo pacto. Dice, no de la letra, bien, sino del espíritu. Nuevo pacto que consiste en un pacto espiritual del espíritu, bien. Nuevo pacto igual del espíritu, no de la letra. No de la letra. El nuevo pacto no tiene relación con la letra. Sigamos leyendo. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ahí está Pastor Fran, dirá alguien, ¿no? Y dentro de algunos círculos evangélicos, cristianos, muchos han sacado del contexto esta frase, la letra mata, para darle una horrenda, una pésima interpretación. La letra mata. ¿En qué sentido? Dicen, no es malo estudiar. No es bueno estudiar mucho. Podemos estudiar sí la Biblia, pero ay, hermano Fran, mi hermanita, si usted
estudia y hace mucha teología, esto es malo, porque la letra mata. Esto es teoría, pura teoría nada más. La teología es teoría. Hay que ser práctico, el Evangelio es práctico. Y creo que sí, el Evangelio es práctico. La vida, la praxis cristiana. Pero, ¿cuánta gente está engañada por falsas doctrinas que no tienen que ver con la parte práctica? Son las doctrinas, la enseñanza de la palabra de Dios. Falsas doctrinas que nos engañan y han creado pues personas cristianas confundidas, cegadas, amén, en su entendimiento. Y ellos dicen, la letra mata. Y por lo tanto yo no quiero estudiar. Yo simplemente quiero los dones espirituales, quiero cantar a mi Señor, orar. La letra mata. Por eso es que importante es aquí en nuestro canal de YouTube que damos énfasis, mucho énfasis. También cantamos, nuestra hermana Elizabeth Palellita Morfin, ella es mexicana pero radica en Estados Unidos. Dios le da un don muy hermoso que es cantar a Dios. Y estamos compartiendo sus vídeos musicales, amén, para ustedes. Y también ella comparte la palabra como una ministra del Evangelio, como una líder, como una mujer de la palabra, nuestra hermana Elizabeth. Y lo hace realmente con mucho amor. Y ella pues da énfasis, así como nosotros lo hacemos, a la sana doctrina. Qué importante, mis amadas, mis amados, es estudiar la Biblia de forma sistemática, como lo hacemos. Y ese es el propósito de nuestro canal de YouTube, Seminario Bíblico, tu palabra es verdad. Amén. Como la presentación ahí en audio, nuestra hermana Elizabeth, la voz de presentación lo ha hecho. Pues bien, aquí dice en este versículo 6, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Lo contrario a la letra es el espíritu, el nuevo pacto. Entonces, si el nuevo pacto es el espíritu, la letra, ¿a qué correspondería? La letra, ¿verdad? ¿A qué correspondería? ¿Al nuevo pacto? No. Si no corresponde al nuevo pacto, entonces, ¿qué pacto sería? ¿El antiguo pacto? Bien, prosigamos con la lectura. Versículo 7. Dice, y si el ministerio de muerte, otra frase, ¿no? Para subrayarla, ministerio de muerte, grabado con letras, aquí está, la letra mata, con letras en piedra fue con gloria, ministerio de muerte, igual, letras grabado en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, una gloria temporal de Moisés. Estuvo en vigor, por supuesto, la letra, los mandamientos, el decálogo, las 10 palabras. Dios le habló a Moisés, le dijo, dale a mi pueblo Israel los mandamientos, el decálogo, en 2 tablas de la ley, la letra, letras, que las escribió el mismo Dios con su dedo. Versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Tenemos 2 clases de ministerio. El ministerio de muerte, que equivale al antiguo pacto, la letra que mató, porque la letra de los mandamientos desnudaba al ser humano, le demostraba su incapacidad por cumplir la ley y la necesidad, la urgencia de ir a un Salvador, al Mesías, al Señor Jesús, para ser salvo, para tener la vida eterna. ¿Se da cuenta? Entonces aquí tenemos nuevo pacto del Espíritu, igual ministerio del Espíritu, la letra que mata, ministerio de muerte, amén, ministerio de muerte, versículo 9, porque si el ministerio de condenación equivale al ministerio de muerte, amén, estamos haciendo una hermenéutica de estos versículos, porque si el ministerio de condenación, igual, ministerio de muerte, la letra que mata, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, o también se le puede llamar ministerio según el versículo 8, ministerio del Espíritu. Y según el versículo 6, el Espíritu que vivifica, el nuevo pacto. ¿Se da cuenta?
El nuevo pacto equivale al Espíritu que vivifica, al ministerio del Espíritu y al ministerio de justificación. Y la letra que mata equivale al ministerio de muerte, las letras, las tablas de la ley, al ministerio de condenación. Versículo 11, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso está lo que permanece. Lo que perece, la letra, pereció, ya no está en vigor para el cristiano. Lo que permanece, ¿qué es? El ministerio de justificación, el ministerio del Espíritu, el nuevo pacto. El antiguo pacto pereció, fue abolido. Amén. El nuevo pacto en Cristo Jesús, el pacto de la gracia, no de la ley. ¿Qué nos dice entonces Juan capítulo 1? Juan, en el capítulo 1, en el versículo 17, Juan 1:17 dice, porque pues la ley por medio de Moisés fue dada, la ley, la letra, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, el ministerio del Espíritu, la gracia, la verdad, el nuevo pacto. Entonces, este pasaje de 2 de Corintios capítulo 3, a partir del versículo 6 hasta el versículo 11, nos habla no que la letra mata en el sentido de que sea el estudio el que mate. Estudiar la Biblia, estudiar algo no mata. ¿Qué es lo que mata, mis amados, mis amadas? ¿Qué es lo que mata? ¿La letra? ¿Estudiar? ¿Hacer teología? No. Lo que mata es la ignorancia. Apunte. Lo que mata es la ignorancia, el desconocimiento de las Escrituras. Nos mata en el sentido de que espiritualmente no crecemos, de que nos mantenemos en el ABC de las doctrinas, los rudimentos, la leche adulterada, pero la leche espiritual no adulterada. No crecemos con el alimento sólido y estamos siendo engañados y engañadas por la insana, la fraudulenta y la falsa doctrina. Tengamos cuidado. Entonces, este pasaje nos está hablando de que la letra mata el antiguo pacto. No está hablando del estudio ni de la teología, sino del ministerio de muerte, de las letras, de la ley del antiguo pacto. No tiene nada que ver con la teología, con el estudio de la revelación de Dios. Y por lo consiguiente, hagamos teología con la palabra de Dios. Hagamos teología, amén. Ejercitamos la fe pensante para poder estudiar las Escrituras, la palabra de Dios. Bendiciones y hasta la próxima.